con todos. Buenas noches en CAP. Y bueno, ya presta para poder dar inicio a la conferencia del día de hoy. Bien. Bien, ingeniero, coméntenos un poco más acerca del curso de hoy. Sí, el curso llamado Supervisión en Obras de Edificaciones es un curso en realidad bonito, es un curso importante, creo yo, dentro del perfeccionamiento de cada uno de los profesionales, porque siempre, como yo también lo menciono, hay algo nuevo que aprender. En esta sesión vamos a un poquito aprender qué cosa es la supervisión, pero enfocado al rubro de edificaciones, que es un rubro sumamente complejo, importante. También hay muchas normativas alrededor de las edificaciones, así es que merece el cuidado de cada uno de nosotros los profesionales para que, sobre todo, hagamos bien nuestra labor en beneficio de todos los ciudadanos, como es nuestra formación, ¿no? Nosotros somos profesionales dedicados a la labor, ¿no?, de la sociedad, con todos los conocimientos que tenemos. Entonces hay que hacer bien nuestro trabajo, hacer bien nuestros proyectos, nuestras ejecuciones, y para ello vamos a comentarles un poquito de mi experiencia, también de las normativas que se tienen para que puedan mejorar sus conocimientos, para que puedan mejorar también como les decía, la labor, el trabajo que cada uno de ustedes pues desarrolla, ¿sí? Bien, ingeniero, muchas gracias. Ya saben, no olviden comunicarse con nosotros al 951-428-84 y poder certificarse. Y ahora le doy el pase, ingeniera. Continuemos con esta sesión. Ya. Estoy compartiendo, no sé si se observa la presentación. Perfectamente, ingeniera. Entonces voy a dar inicio. A ver, vamos a iniciar esta conferencia el día de hoy. Bien, el tema es supervisión en obras e edificaciones, ya lo estábamos indicando. Un poquito si puede, eso ya está. Y para ello vamos también a tratar un temario, donde fundamentalmente este temario está abocado a algunas generalidades y también hablar del supervisor de obras, que es lo que nos interesa fundamentalmente, y algunas casuísticas para ver, pues, sobre todo, qué es lo que necesitamos para hacer bien esa labor de supervisar obras en edificaciones. Lo primero que hay que saber dentro de este contexto de la supervisión en obras de edificaciones es qué será una obra, porque muchas de las veces pensamos que solamente obra se refiere a una construcción, ¿no? Y el reglamento pues nos refiere a otras, vamos a decir, una amplitud un poco mayor, y en ese sentido vamos a mostrarles que el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 30.22.5 nos refiere en su anexo único de definiciones que las obras son aquellas construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, mejoramientos, demoliciones, renovaciones, ampliaciones y habilitaciones. Y que todo esto está tipificado como un bien inmueble. Entonces la norma nos indica, o el reglamento, que todo ello, mire, son obras, no solamente construcción, sino también todos los demás aspectos que ahí lo mencionan, ¿ya? Bien, dentro de lo que es una obra, importante también saberlo, que esto requiere de diversas condiciones para que podamos ejecutar una obra. Dentro de estas condiciones tenemos pues que las obras tienen que requerir, o sea, se requiere para iniciar una obra, para ejecutar una obra, de una dirección técnica. Y dentro de esa dirección técnica pues están estos dos profesionales, residente y supervisor. También se requiere de un expediente técnico. También se requiere de la mano de obra y de los materiales y o equipos, ¿correcto? Entonces requerimos de todas esas situaciones, condiciones, para poder iniciar una obra. Y dentro de la comisión dirección técnica, pues encontramos a estos dos profesionales, residente y supervisor, pues y el día de hoy nos vamos a abocar netamente al supervisor o inspector de obra. Muy bien. Otra de los, digamos, aspectos importantes a tener en cuenta es referente a los actores en una obra. ¿Quiénes son los actores en una obra? ¿Quiénes participan en una obra? Tenemos al supervisor, pudiendo ser una persona natural, jurídica. Tenemos al propietario, que es el dueño, la entidad, y tenemos el ejecutor, que es el contratista o el constructor. Además de ello, vamos a también a indicarles que no solo es importante saber qué cosa es una obra. Me parece que un audio de Maiwa está encendido, que sería tan amable de silenciarlo, por favor.
Maigua, gracias. Les decía que referente a lo que es una obra pública, he creído conveniente, pertinente, también colocarlo dentro de las generalidades porque trabajar en una obra en líneas generales, ¿no? Requiere sí de un cuidado, pero trabajar en una obra pública es mucho más cuidadoso, no por la complejidad, porque al final ya seamos en una obra privada o pública, pues vamos a decir que nuestro trabajo y nuestra labor es la misma, con la misma dedicación, con el mismo empeño, pero ya trabajar dentro de la administración pública requiere de más esfuerzo, sobre todo documental, ¿no? Porque son una serie de normas que tenemos en relación a las obras públicas y el cumplimiento de estos y sobre todo, pues, tener las evidencias. Y eso un poquito nos agobia, ¿no? Porque hay diversa documentación y todo lo que haces es, pues, demostrando, no puedes hacer esto si no cumplites esto, si no se tiene tal o cual documento. Entonces, por ahí como que trabajar en la administración pública, créanme que es de sumo cuidado. Ya yo he trabajado como gerente de obras, he trabajado como subgerente de obras, he trabajado como evaluadora y de una u otra manera sí les puedo decir que es bien complicado. Y como producto del haber trabajado en administración pública como gerente, pues también tuve a cargo pues como 7 procesos, que ya como yo también lo menciono, en la vida del ingeniero civil ya es parte de nuestro currículum, ¿no? O sea, trabajar en administración pública es sinónimo en realidad tener un proceso, muchas de las veces, ¿no? Entonces, y eso no lo vemos de una perspectiva negativa, al inicio tal vez sí, un poquito complicándonos, un poquito diciendo, pero ¿por qué yo, si yo no lo hice, ¿no? Pero al final tenemos que aprender a aceptar lo que la vida nos presenta y tomarlo eso como una lección. Digamos, a raíz de eso ya yo nunca más tampoco volví a trabajar en la administración pública porque en realidad es un dolor de cabeza, ¿no? Hagan las cosas bien o mal, siempre te empapelan y sobre todo si no caminas al son de esa forma de trabajo de ellos, pues es más complicado aún. Entonces eso ya como persona y profesional, tú tienes que tomar decisiones, como todo en la vida, o decides esto o decides lo otro. Pues yo decidí estar tranquila. Me asusté mucho con mis 7 procesos, así que yo decidí estar tranquila, ¿no? Así que me dediqué a lo mío, pero sí les transmito esto, porque hay sí profesionales que les gusta la administración pública, pero tienen que cuidarse mucho o moverse como va pues esas aguas y también pues, ¿no? También hay personas pues que digamos que aprenden a surfear eso, ¿no? Entonces ya es la habilidad de cada profesional, ¿no? No todos tenemos esa habilidad de surfear y un poco que afecta, pero al fin y al cabo, pues cada uno de nosotros vamos haciendo otro camino. Entonces, trabajar en una obra pública, estimados participantes, es muy cuidadoso, ¿ya? Miren, cuando hablamos de una obra pública, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que esta obra va a ser ejecutada por un organismo del Estado. Y este organismo del Estado lo puede hacer a través de ellos mismos, que sería por administración directa, o lo puede encargar a otra persona, a un tercero. Y esto sería de forma indirecta. Ya sea que lo hace de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Este organismo del Estado, pues lo va a realizar con recursos públicos. Y ahí está lo delicado, que esa obra que se hace no lo hacen con dinero pues de una persona privada, lo hacen con dinero de todos nosotros los peruanos. Y al cometer vamos a decir, alguna situación incorrecta, pues es ahí donde te empapela, porque tú estás perjudicando al Estado peruano, ¿no? A través de esa obra. Entonces tienen que tener cuidado, porque, como ya le mencionaba, las obras públicas son aquellas que son ejecutadas por un organismo del Estado. Estas las pueden hacer de manera directa o indirecta, pero lo hacen con recursos públicos netamente, con el objetivo de mantener, ampliar o mejorar la infraestructura en beneficio de todos los ciudadanos. Asimismo, cuando hablamos de una obra pública, este está sometido a un sistema que es el invierte.pe. Este sistema que es el invierte.pe es aquel sistema que se encarga de evaluar los proyectos bajo el enfoque de la inversión pública. Y en esencia, debemos también de saber que las obras públicas nacen en una necesidad pública que ustedes van a diagnosticar. Y como ustedes ya identificó una necesidad pública en un determinado pues, lugar, como Estado se tiene que atender esa necesidad.
Entonces la vamos a atender a través de la realización de un proyecto para ejecutar y mejorar esas condiciones de la población. Entonces ahí viene todo un proceso, ¿no? Todo un proceso que está constituido por etapas, que esa nos define el invierte.p, y que después de haber evaluado todas estas etapas y el cumplimiento de la misma, se declara la viabilidad y finalmente la ejecución de esta obra pública, pudiéndose ejecutar de manera directa o indirecta. Bien, otra de las, vamos un poquito más para un poco ajustar más allí. Cuando hablábamos del invierte.p, que es un sistema que evalúa los proyectos de inversión pública, les decía que este tiene una serie de etapas. Estas etapas se está mostrando aquí, son 4 etapas las que tenemos bajo este sistema del invierte.p que dar cumplimiento. La primera es la etapa de programación multianual de inversiones, el PMI. La segunda es la formulación y evaluación. La tercera es la ejecución y la cuarta es el funcionamiento. Son 4 etapas que integran este sistema que es el invierte.p. En este caso de la conferencia que estamos hablando de la supervisión en obra de edificaciones, pues este profesional va a integrarse o va a estar dentro de la etapa ejecución, específicamente, como se muestra también en el siguiente presentación, específicamente la subetapa ejecución de la obra. Aquí es donde vamos a ver la pertinencia del supervisor de obras en la subetapa ejecución. Perfecto. De otro lado, también hablamos de en qué fases o etapas intervendrán el residente y el supervisor de obras, según la ley de contrataciones con el Estado. ¿En qué etapa intervienen? La etapa en la que intervienen estos profesionales, residente y supervisor, es en la fase o etapa de ejecución contractual. Ahí es donde va a desarrollarse la labor de estos profesionales. Bien, de otro lado también, para indicarles ¿y qué tipo de ejecuciones presupuestales nosotros tenemos? Dentro de las ejecuciones presupuestales que nosotros tenemos, según el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Presupuestos, nos dice que tenemos 2 ejecuciones presupuestales. Una es la indirecta y la otra es la directa, ¿sí? Tenemos 2 ejecuciones presupuestales. Dentro de la ejecución presupuestaria indirecta, tenemos la siguiente forma de, vamos a decir, trabajo. Dentro de la ejecución presupuestaria indirecta, es aquella que se hace entre la entidad del Estado y una entidad privada. Cuando se da esa relación en cuanto a la ejecución, que la entidad pública contrata a una entidad privada para ejecutarla, para ejecutar su proyecto, pues esta se va a ceñir a través de un contrato. Vamos a decir, a cerrar sus pactos, ¿no? A través de un contrato. Y quien va a entrar a tallar ahí, a través del aspecto pues normativo, es la ley de contrataciones con el Estado y sus reglamentos. Pero también tenemos aquella ejecución presupuestaria, también se llama indirecta, aquella que se hace entre una entidad del Estado y otra entidad pública. Eso también es indirecto. Y cuando pasa eso, esa relación, cuando se da esa relación, esa forma de trabajo, va a regir para ello convenio. Y las normas se van a definir entre ambas entidades. Cuando hablamos de la ejecución presupuestaria directa, es aquella donde la misma entidad ejecuta su proyecto. Y aquí nosotros nos vamos a regir a través de la resolución de Contraloría, la 195-88-11G. Luego, también es importante que ustedes conozcan y qué sistemas de contratación existen, ¿no? ¿Qué sistemas de contratación tendremos? Según la ley de contrataciones con el Estado, también nos refiere que estos sistemas de contratación se van a dividir para obras, como lo tenemos en el cuadro, para obras, para ejecución de obras y para sistemas de contrataciones aplicables a consultorías de obras y adquisición relacionadas a obras. Dentro del rubro sistemas de contratación para obras, tenemos 3 tipos de sistemas de contrataciones. Tenemos el sistema de contratación a suma alzada, tenemos el sistema de contratación a precios unitarios y tenemos el sistema de contratación mixto. El sistema de contratación a suma alzada, miren ustedes, es un sistema de contratación que se va a dar por la contratación, se va a dar siempre y cuando las magnitudes y calidades estén totalmente definidas en el proyecto. Además de ello, esta contratación se va a hacer por un monto fijo integral y por un determinado plazo.
Acá no hay apertura a un mayor metrado ni a un deductivo de obra. Sí puede haber una prestación adicional, pero lo que no puede haber es un mayor metrado o un menor metrado, que es el deductivo. En este sistema de contratación se recomienda que sean para obras verticales, como edificaciones, mas no se recomienda para obras horizontales, como obras de saneamiento y obras viales, ¿no? Dentro del sistema de contratación a precios unitarios, este sistema nos indica que su contratación va a darse para aquellos proyectos en donde usted sepa con exactitud las cantidades y magnitudes a ejecutar. De otro lado, esta contratación se va a hacer por los montos según lo realmente ejecutado. Acá sí hay opción a poder nosotros solicitar en el proceso de ejecución mayor metrado, poder también hacer un menor metrado deductivo y prestaciones adicionales. Este tipo de sistema de contratación se recomienda para obras horizontales como obras de saneamiento, pavimentación y más no se recomienda para obras verticales. En el sistema de contratación mixto, pues es una combinación de ambos sistemas de contratación anteriormente mencionados, y pues aquí en el proyecto algunas partidas por su naturaleza serán pues destinadas bajo este sistema de contratación y las otras tal vez restantes para el otro sistema de contratación, y entonces saldrá como un sistema de contratación mixto, donde cada una de ellas tendrá que ser regida por el sistema de contratación que tiene. Dentro de lo que es los sistemas de contratación para lo que son obras de consultoría, consultoría de obras y adquisiciones relacionadas a obras, tenemos la de tarifas en base al tiempo trabajado, que son netamente para consultorías, en base a porcentajes, que es para cobranzas y recuperaciones, y en base a honorarios fijos y comisiones de éxito, que son para lo que refiere a servicios. Bien, esto es un poquito para conocer los sistemas de contratación. También tenemos las modalidades de contratación. Dentro de las modalidades de ejecución contractual o ejecución tenemos llave en mano. Este tipo de modalidades de ejecución se da para varias prestaciones integrales, construcción, equipamiento y montaje tras la puesta en servicio. Y de ser el caso, la operación asistida de la obra en bienes comprende también la adquisición e instalación de los bienes, ¿no? Entonces, esta es una de las modalidades llave en mano. Luego tenemos también concurso oferta. Aquí básicamente nos indica que la contratación se va a hacer en conjunto, ¿no? Tanto para lo que es el tema de la elaboración del expediente y también la ejecución de la obra, ¿correcto? Entonces esto básicamente se da de esa forma, en conjunto, ¿no? Lo que es la elaboración del expediente técnico y también la ejecución de la obra. Es por eso que aquí está prohibida la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico, dado que el mismo pues, consultor ha sido el que ha elaborado ese expediente técnico, ¿ya? Bien, luego están las modalidades de ejecución contractual que se llaman por paquete. En este tipo de contrataciones se hacen siempre y cuando las obras sean de similar naturaleza, ¿correcto? En la que tengan que cumplir aspectos de calidad, de costo y de tiempo, ¿no? La trilogía perfecta, calidad, costo y tiempo. Luego, miren ustedes también, dado que estamos hablando del supervisor en obras de edificaciones, pues yo tengo que saber qué serán edificaciones. Yo ya sé qué cosas son obras, yo ya sé un poquito de los sistemas de contrataciones, de la modalidad de ejecución contractual, pero también es importante conocer, yo sé que muchos tienen la idea, sé que muchos ya de una u otra manera lo conocen, pero siempre es importante la humildad y aceptar algunos comentarios. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de edificaciones, ¿no? Va a ser el supervisor en obras de edificaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de las edificaciones, a veces tenemos la idea que son las construcciones en general, ¿no? Muchos cuando yo les pregunto ¿y qué entienden por edificaciones o a qué se referirán con edificaciones? Pues me dicen ingeniera son las construcciones que se realizan, ¿no? Son las construcciones que se realizan. Entonces, no necesariamente son las construcciones que se realizan, ¿ya? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G040, definiciones, refiere que es una obra que las edificaciones, nos dice, son obras de carácter permanente,
cuyo destino es albergar actividades humanas y que comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Miren ustedes qué tan importante definición nos da. Nos dice que las edificaciones, miren, es un tipo de, vamos a decir, de obra civil muy importante, porque usted la hace para albergar a personas. ¿Y qué precio, mira, tiene esas construcciones? No lo hacen para albergar cosas, no lo hacen para albergar maquinarias, ¿no? Lo hacen para albergar a personas. Y pues eso nos obliga, claro que para todo debería ser igual, pero ya si nos dice que las construcciones que se hacen para albergar a personas sean edificaciones, y a eso vamos a ir a supervisar, entonces imagínense, tengo que tener un sumo cuidado, porque cualquier error que yo cometa ante una situación desfavorable, como por ejemplo un sismo, puede ser que estas edificaciones pues vayan a dañar la vida de las personas, y eso no queremos. Nosotros lo que queremos es proteger a todo nivel al ser humano, ¿no? Tenemos que nosotros proteger y dar mejor calidad de vida con lo que hacemos, ¿no? Entonces, imagínense. Por eso que existen diversas normativas, diversos reglamentos en torno a las edificaciones, porque son aquellas obras civiles tan importantes que hacemos para lograr a la actividad humana, a las personas. Y dentro de ello, pues podemos mencionar a los hospitales, estadios, colegios, universidades, mercados, viviendas, ¿no? Hospedajes, hoteles, ¿no? Restaurantes, ¿no? Entonces, centros comerciales, imagínense ustedes. Entonces, es por eso que requiere un control exhaustivo. Entonces, supervisores, imagínense la gran labor que tiene al momento de supervisar una edificación. Muy bien, ya sabiendo la definición exacta de una edificación, también creo yo pertinente mencionarles que cuando hablamos de edificaciones, pues existen tipos, ¿ya? Si ya sé que una edificación es una obra civil que sirve para albergar vidas humanas, pues déjeme decirle que también estas construcciones no se hacen, digamos, de una sola manera. Tienen diferentes tipos. ¿Correcto? Y eso también algunos lo desconocen. Dicen, ya, vamos a hacer una edificación, creen que es todo igual. Pues no, las edificaciones tienen tipos y estos tipos se van a dar en función al sistema constructivo que se realice en cada una de ellas. Y los sistemas constructivos que nosotros hemos diferenciado, pues son tres. Tenemos el sistema constructivo llamado porticado, tenemos el sistema constructivo llamado de placas, pudiendo dentro de ellas tener las placas de concreto armado o las placas de albañilería, y tenemos el sistema constructivo mixto o dual, ¿correcto? Entonces miren ustedes que las edificaciones no se hacen todas iguales, no se hacen todas iguales. ¿Qué quiere decir, ingeniera, que no se hacen todas iguales? Significa que no todas se construyen de la misma manera. Va a depender del sistema constructivo para nosotros direccionar a cómo se construirá esa edificación. ¿Ya? Entonces acá podemos ver las imágenes, tenemos las placas de puro concreto armado y tenemos las placas de albañilería, tenemos las aporticadas constituidas por pórticos y tenemos el mixto dual, que es una combinación de ambos sistemas, ¿no? Tanto aporticado como el de albañilería. Muy bien, alrededor de ello, pues nosotros mencionamos, por ejemplo, lo siguiente. Ingeniera, ¿y quién define el sistema constructivo? ¿No? Algunos también me lo han preguntado. Ingeniera, ¿y quién le define el sistema constructivo? Pues para que usted un poquito sepa, como consultor, como proyectista, qué sistema constructivo le corresponderá a esa edificación, pues debemos de tener conocimientos bases. Por ejemplo, uno de los conocimientos es la parte técnica. Es decir, yo necesito tener el conocimiento de la mecánica de suelo, de los estudios de ese suelo donde voy a construir mi edificación, porque sin ello no podría yo definir nada. Y necesito saber la categoría que va a tener esa edificación, o sea, para qué, cuál es el uso que se le va a dar a esa edificación, para que según ello yo también defina el sistema constructivo, los cuales son 4 categorías. Y por supuesto también de la mano con la parte económica. ¿Ya? Muy bien. Dentro de lo que es en los sistemas constructivos, les decía que tenemos 3 tipos de sistemas constructivos, ¿no? En la albañilería,
que está dentro de lo que es las placas, aporticados y mixtos. Cada uno de estos tiene sus propias caracterizaciones, supervisores, pues, los que están un poquito supervisando esas obras. Lo primero que usted tiene que decir, está bien, yo estoy supervisando obras en edificación y lo primero que yo tengo que conocer de esa edificación es cuál es su sistema constructivo. Es lo primero, porque en función a la identificación del sistema constructivo de esa edificación, yo voy a tener claras las características que tiene estas, cómo trabaja, cómo funciona y apoyarme de mis normas, por supuesto, para poder hacer bien mi labor como supervisor. Pero si yo ni siquiera voy a definir el sistema constructivo, no sé ni cuál es, digamos, esa característica, estamos un poquito mal. Por ahí como que vamos a confundir las cosas. Entonces, lo primero, defino ello. ¿Qué sistema constructivo estoy supervisando en esa edificación? Entonces, ya les he mencionado que los tres más comunes son las albañilerías confinadas, son las aporticadas y son las mixtas o duales. Las albañilerías confinadas son aquellas construcciones donde los elementos más importantes son los muros o paredes. Aquí, ¿por qué decimos que el elemento más importante es el muro o la pared? ¿Por qué? Porque es el elemento que va a absorber toda la carga de la edificación. Por eso es el elemento más importante. Y por lo tanto debería darle yo la importancia que necesita, porque yo sé que si falla mi muro, en este sistema constructivo va a fallar toda la edificación, porque es la que va a soportar todo el peso de la edificación. Y ante un sismo, si lo primero que falla es eso, pues la edificación va a trabajar mal. Entonces me preocupo más, no digo que deje de lado las cosas, sino que me preocupo más en que ese muro sea bien construido, bien diseñado, para que no haya problemas futuros. ¿Y por qué dije que es el elemento más importante? Porque es el que está soportando las cargas, ¿ya? De esa manera, en función a quién soporta las cargas, es el que se define el elemento más importante. En las estructuras aporticadas, quien soporta toda la carga es el pórtico. Por eso que aquí los elementos más importantes son los pórticos o marcos, por la transmisión de carga que esto tiene. Y las mixtas o duales, pues es una combinación de ambas. Al hablar de las albañilerías confinadas, les decía que el elemento más importante que ustedes tienen que ponerse siempre en mente son los muros. Y me refiero más a las albañilerías y no a las placas, porque es una de las construcciones más comunes también en el Perú, que se utiliza como sistema constructivo para tener o para edificar. Entonces, miren, las albañilerías confinadas, ¿cómo es la transmisión de carga? Sobrecarga, va a la losa va a la viga va al muro. La viga va al muro. En ningún momento apareció en la transmisión de carga que la viga iba a la columna. La viga va al muro. El muro al sobrecimiento, el sobrecimiento al cimiento y el cimiento al suelo. Entonces, fíjense ustedes que toda la sobrecarga va a concentrarse en la viga, luego la viga la transfiere al muro. La transfiere de una manera uniformemente distribuida a lo largo de todo el muro. Acá la carga no es puntual, es por eso que necesita un elemento en la cimentación que le reciba todo lo largo de ese muro, que es el sobrecimiento, y el cimiento necesita un cimiento que también le reciba la carga todo lo largo, que se llama cimiento corrido, y finalmente el suelo. Entonces aquí las columnas, estimados participantes, cumplen solamente una función de confinamiento, de abrazar, de enmarcar, de ayudar a aumentar rigidez al muro, porque sabemos que las columnas no es igual que un muro. Las columnas son concreto armado y pues los muros son ladrillos y mortero. Y necesitan, como el muro sabe de su debilidad, nosotros también como profesionales lo sabemos, pues esa debilidad tenemos que suplirla, pues ayudar al muro sabiendo que este es el elemento más importante. Tenemos que ayudarle. ¿Cómo le ayudamos? Aumentando rigidez. Pues a través de la conexión con sus columnas, que son columnas de confinamiento, así como las vigas, pues, ¿no? Que también se están confinando. De tal forma que el muro va a estar totalmente abrazado, totalmente enmarcado y no se va a sentir solito, ¿no? Va a estar ahí, pues, como se dice, firme. Esa es la función que cumplen las columnas en las edificaciones llamadas albañilerías confinadas. Ojo, entonces aquí es un error. Bueno, yo voy a supervisar y tratar a mis albañilerías como porticados, de repente pensando que el elemento más importante
es la columna, porque he escuchado también profesionales que dicen que al margen del sistema constructivo que yo tenga, pues van a fiscalizar básicamente columnas. Y te vamos a decir que te evalúan a las columnas, ¿correcto? Con la misma rigurosidad, digamos, en albañilería que en aportecada. Y eso está mal, porque en albañilería las columnas cumplen una función solo de confinar, estimados. Aquí no hay por qué colocar zapatas a las columnas. No tienen finalidad de colocación de zapatas a las columnas, porque las columnas solo están confinando, no están cargando. Y estas van a ir introducidas en tu cimiento corrido. ¿Me entiendes? Acá tengo que cuidar mucho la conexión columna-muro, porque eso es importante para hacer el elemento monolítico, columna-muro. Entonces acá la situación es distinta. Y eso ustedes tienen que estar verificando. Por eso que lo primero que les mencionaba, que cuando estamos hablando de edificación, es que ustedes definan el sistema constructivo. Es lo primero que tienen que ustedes tener en cuenta. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí vamos, a que los elementos que también ustedes van a verificar en la cimentación, pues no van a ser igual que los aporticados. Aquí nosotros vamos a verificar en las albañilerías confinadas que tengan cimiento corrido, que tengan sobrecimiento, que las columnas estén realmente haciendo su labor de confinamiento, que tengan sus cementados debidamente realizados, bien con esta técnica de dentado, bien con las mechas o chicotes, ¿sí? Entonces, que no vayan zapatas porque no las necesitan. Que vayan columnas de una dimensión que ya las voy a yo a diseñar, pero que vayan bajo el enfoque de columna de confinamiento. Entonces, miren ustedes el concepto tan importante y tan ordenado que se va dando cuando yo sé un dato sencillo, que es sistema constructivo, estoy supervisando. ¿Ya? Muy bien. Luego, miren ustedes, hablamos de la transmisión de cargas, ya les he dicho, ya eso es como va a dar, se va a ir al muro, ¿no es cierto? Bueno, ahora estamos hablando de las estructuras aporticadas. Cuando hablamos de las estructuras aporticadas, acá hay una transmisión de cargas distintas a como lo hubo en las albañilerías. Acá la sobrecarga va vamos a decir, a la losa a la viga a la columna a la zapata, y la zapata al suelo. Acá, como ustedes ven, ya no aparece para nada muro. No sé si se han fijado, ya no aparece muro. Sobrecarga losa, viga, carga puntual, columna, zapata y suelo. ¿Ven que la situación es diferente? Entonces, como aquí ya les decíamos también que el elemento más importante es el pórtico, pues aquí no es el muro, como si era en las albañilerías. Acá tengo que tener mucho cuidado en la construcción de este pórtico. Acá sí las columnas van a ser de sumo cuidado en el tema del dimensionamiento, porque estas a más carga que reciba, pues más acero, más dimensión del concreto, ¿no? Y todo lo demás. Hay un análisis estructural de por medio que yo voy a realizar, ¿no? Entonces, mírense, o fíjense aquí cómo es la situación, cambiando. Muy bien, tenemos acá sus elementos. Tenemos aquí, por ejemplo, un pórtico típico, donde está constituido por columnas, sus elementos verticales, sus vigas y sus zapatas. O sea, ese es el elemento típico representativo de un sistema porticado, y estamos viendo una imagen donde, bueno, estamos los pórticos, los muros, simplemente cumplen una función de relleno, ¿correcto? Para rellenar el espacio vacío, que eso lo voy a colocar después. Pero acá lo primero que construí fue las columnas, vigas y losas. En cambio, en albañilería, lo primero que hice fue cimiento sobre cimiento, muros, y después columnas, después viga y losa. ¿Me entienden? Para que yo pueda hacer esa técnica de la conexión. Pues, por eso lo hice de esa manera. Entonces, también el saber qué tipo de edificaciones le va a permitir a ustedes que también puedan verificar adecuadamente los procesos constructivos, ¿no? Entonces eso ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Y los elementos que va a ir en este tipo de edificaciones, pues es una variedad. Acá no solamente restringimos al cimiento corrido y sobre cimiento, ¿no? Acá pues va a ir cimiento reforzado, viga de cimentación, van a ir zapatas, van a ir de repente plateas, van a ir pilotes como cimentación profunda,
qué sé yo, lo que amerite y lo que resulte de la mecánica de suelos y de la evaluación estructural que yo he hecho. Entonces aquí ya estamos abiertos y prestos a poder tener cualquier tipo de elementos, el que corresponda obviamente bajo el sustento de la mecánica y el diseño estructural, para que se coloquen los elementos más idóneos. Bueno, un poquito ya con esa antesala, que fíjense ustedes, yo creo que es importantísimo que antes que ustedes supervisen o en su labor de supervisión, pues ustedes en primer lugar se enteren un poquito, se informen, conozcan de este sistema constructivo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer también mejor su labor. En cuanto a la supervisión de obras, ya que es el tema central, vamos a decirlo aquí, entonces, en cuanto a esta supervisión de obras, decimos que es aquella que se refiere al conjunto de actividades que va a consistir en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, de carácter técnico, administrativo y de control de calidad en la obra, efectuado por una persona con experiencia y conocimientos en la materia, para asegurar que la obra se ejecute con calidad, con costo, con tiempo establecidos en el contrato, expediente técnico y normativa vigente, siendo el profesional encargado, el supervisor e inspector de obra. Asimismo, cuando hablamos de supervisor e inspector, estamos hablando de aquella persona que representa a la entidad que financia la obra, que realiza la actividad de supervisión de la obra de ejecución, o sea, mejor dicho, que acá el supervisor es la persona representante de la entidad. ¿Sí? El supervisor es el representante técnico de la entidad en la obra y tiene como objetivo controlar tiempo, calidad y costo. También en relación a este supervisor inspector hay una pequeña diferencia entre ambos. Si bien es cierto, la esencia sigue siendo la misma, la labor que hacen es la misma, pero vamos a tener una pequeña diferencia. El supervisor es aquella persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Los supervisores de obra son contratados como resultado del proceso de selección. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente destinado por esta. Los inspectores deben ser designados con resolución. Entonces, en esencia, vamos a decir que los supervisores son un personal pues externo, contratado únicamente para esa obra, y el inspector es un profesional de planta de la entidad, ¿no? Que también se designa para, para la supervisión o inspección de esa obra, ¿ya? Bien. En cuanto al rol de la supervisión, ¿cómo es este trabajo de interrelación entre ambos actores que se tienen dentro de lo que refiere a una obra? Mire, la supervisión va a informar, coordinar y asesorar constantemente a la entidad. O sea, en esencia, la supervisión informa, coordina y asesora a la entidad. Es su representante técnico en la obra. La supervisión coordina con el proyectista ante las consultas que haya, pues en relación al expediente técnico, porque se está ejecutando y se suelen haber pues dudas, consultas. La entidad emite su opinión al proyectista. La supervisión controla y brinda soluciones al contratista. No dice da más problemas, ¿no? Entonces el supervisor, si bien es cierto, es la mano firme, el supervisor es la máxima autoridad allí en la obra, pero miren ustedes que no solamente está para decir todo lo malo que están haciendo, sino que es para ayudar, es para también brindar las soluciones y decir cómo hacer mejor el trabajo. Porque acá no se trata de poner solamente trabas o criticar o decir todo está mal y no sé cómo lo solucionas tú, porque esa no sería una labor, pues, o digamos, no se vería la pertinencia de ese profesional. Y eso es un poquito lo errado que tienen muchos supervisores, que piensen que como tienen ese rol ahí, un poco mayor, entonces solamente voy y critico, pues, solamente voy y digo, tú lo estás haciendo mal y punto, ¿no? O peor aún, voy solamente a buscar el error para que luego, ¿no? Yo saque alguna ventaja de eso. Eso no es para nada ético, no es para nada ético, para eso no nos han formado. Usted está en campo para que usted controle, sí, porque son los ojos, ¿no? Porque son el representante de la entidad y tiene que
velar porque la obra salga bien, porque es recurso de todos los peruanos, y usted tiene esa labor tan importante del control, es como que si estuvieran haciendo su casa de usted, y usted no va a dejar que hagan cualquier cosa en su casa, usted quiere que su casa salga de calidad, que ante un sismo al menos esa casa pues se comporte pues favorablemente, ¿no? Iguales las necesidades, como son obras del Estado, pues usted también como supervisor o inspector tiene que verificar que ésta se desarrolle de la mejor manera, tal cual dice el expediente y tal cual dice la norma. Pero no solamente eso, fíjense ustedes, también está para brindar soluciones. ¿Ya? Y eso hay que aprender también, porque no solamente está para buscar los problemas o los múltiples problemas de que por sí se suscitan en la obra, está para trabajar coordinadamente con el residente y brindar las soluciones más eficientes. Bien, en cuanto al inspector o supervisor de obra, deben de saber también ustedes que hay diferencia, ya lo mencioné, entre un supervisor y inspector. ¿Cuáles son un poquito los requisitos de este inspector o supervisor? Sabemos que el inspector o supervisor es un profesional colegiado. Se solicita que tenga una experiencia de 2 años en el tipo de obras que va a participar, en este caso en edificaciones, que tenga conocimientos técnicos actualizados, que no preste servicios en más de una obra. Antes los supervisores prestaban sus servicios en todas las obras que querían. Eso ya fue, como se dice, eso ya no se da más. Ahora los supervisores o inspectores tienen una permanencia única en sus obras, ¿sí? 100%. Y el supervisor inspector se contrata cuando el valor de la obra es mayor o igual al valor del presupuesto del sector público para el año fiscal. Digamos, la ley de contratación con el Estado también en su reglamento hace mención a este profesional, al supervisor o inspector de obras, y nos dice, miren ustedes, que durante la ejecución de la obra se debe de contar de modo permanente, nos dice a medio tiempo, ¿no? De modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor según corresponda. Que queda prohibida la existencia de ambos en una obra, o sea, no puede haber inspector o supervisor. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente destinado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratado para dicho fin. El perfil que se establezca para el inspector o supervisor en la convocatoria del procedimiento, según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones profesionales según lo establece también para el residente. Es obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido, nos dice en la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal. Y que podremos contratar a más de o sea, mejor dicho, que el supervisor podrá estar en más de una obra solamente cuando las obras salgan por paquete. ¿Y qué refiere la directiva número 009-2020 del OCE? Nos dicen que el inspector es el profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado para ejercer la función de inspector de obra y tiene los siguientes privilegios. Registrar asientos en cuadro de obra de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil, acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital de acuerdo a las autorizaciones otorgadas a su perfil, ¿no? Y eso más que todo en relación a lineamientos del cuaderno de obra digital, ¿no? Más que todo ahí incide esta directiva número 09. El supervisor, de igual manera, es un profesional no colegiado, habilitado y especializado, especialmente contratado por la entidad para supervisar la obra. En caso que el contratista sea una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra, y dicho profesional tiene los siguientes privilegios: registrar asientos en el cuaderno de obra, acceder a la información registrada en el cuaderno de obra digital, registrar las imágenes de todas las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra físico en los casos en que se haya autorizado su uso. En cuanto al inspector, vamos a ver los requisitos, ya también lo mencionamos al inicio, que este profesional puede ser un arquitecto o ingeniero, debe estar debidamente colegiado, habilitado y especializado, debe tener mínimo 2 años de experiencia en su respectivo colegio profesional y debe cumplir con las mismas calificaciones profesionales del residente. El supervisor es una persona también natural o jurídica, mínimo debe de tener 2 años de colegiado en su respectivo colegio profesional y su contratación es consecuencia de haberse adjudicado a la buena pro de un proceso de selección de supervisión. En cuanto al perfil,
el supervisor o inspector de obra tiene una serie de características importantes, porque ya les mencionaba que el supervisor es la máxima autoridad en la obra y pues sobre él recae toda la responsabilidad de cierta forma de que la obra pues se dé en cumplimiento a tu expediente técnico y sobre todo salga con los parámetros indicados pues, por la normativa, o sea que sea una obra a uno, que cumpla con parámetros de calidad, costo y tiempo. Entonces, una de las, por ejemplo, del perfil que debe tener este profesional es que tenga experiencia, ¿no? Y que ésta sea la suficiente para comprender e interpretar todos los procedimientos constructivos que se contengan en estas especificaciones técnicas del expediente y los planos que se va a ejecutar. ¿Tá? Y para eso, pues, en las obras donde requieran de este profesional, pues están los términos de referencia donde se solicita, pues, en lo que este debe de tener, ¿no? Y hay que ir nosotros y ser éticos en eso también, de cumplir con ese perfil, de no engañar, porque si no, imagínense, no vamos a poder desarrollar de la mejor manera nuestra labor. Lo otro es seriedad, para representar con eficacia al contratante en todo lo que respecta al desarrollo técnico de la obra. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, si usted está pidiendo o exigiendo tales circunstancias en la obra, pues esas tienen que estar firmes. Yo no puedo estar pidiendo que se cumpla algo y luego pues ya me invitaron pues un ceviche y ya se olvidó todo lo que pedí. O sea, no hay nada de seriedad ahí. Entonces tenemos que ser nosotros consecuentes con nuestros actos y con lo que decimos. Sobre todo con tu labor que te han encargado, porque ahí tú estás velando por los intereses del Estado. Es tremenda labor la que tiene, ¿ya? Profesionalismo, para cumplir con todas las exigencias que requiere el ocupar el cargo, por supuesto, la ética, el profesionalismo. Honestidad, ya que habrá que autorizar situaciones técnicas y también de pago de los trabajos que están ejecutando. Entonces, no nos prestemos por conveniencia propia, ¿no? A hacer cosas que no se deben, porque al fin y al cabo, esa no es nuestra casa, es un proyecto del Estado y que tiene que cumplir todos los parámetros pues exigibles, porque es del Estado, pues algo privado, bueno, pues pero es algo del Estado. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, no pasar cosas que no existen, no generar pagos que no son reales, ¿no? Entonces eso se llama pues ser honestos. Criterio técnico para discernir entre alternativas y escoger entre ellas la más adecuada y sin perder de vista los intereses del contratante. Capacidad de organización, también la necesaria para ordenar todos los controles que deban de llevarse durante la ejecución de una obra para garantizar la conclusión de esta en el tiempo y calidad especificada, como también en el costo previsto. ¿Ya? En cuanto a las funciones generales, el supervisor debe de hacer el trabajo de control de todo lo que pasa en la obra, cautelando de forma directa y permanentemente en la correcta ejecución de la obra y cumplimiento del contrato. Dentro de ello, pues se indica que las funciones generales del supervisor es la de controlar en nombre de la entidad los trabajos efectuados por el contratista, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, haciendo un seguimiento y control de cada una de las partidas del presupuesto, especificaciones técnicas y también la de absorber consultas que el contratista formule en un plazo no mayor de 10 días. Ordenar el retiro de cualquier trabajador o subcontratista que por incapacidad o incorrecciones perjudique la buena marcha de la obra. Y rechazar y ordenar el retiro de material y equipos, también de personas, ¿no? Que no tengan el rendimiento, por ejemplo, o que los materiales sean de mala calidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tiene que tomar las medidas urgentes para que pueda, pues, mejorar esa situación, ¿ya? En cuanto a las funciones específicas, estas funciones específicas van porque este profesional capacitado actúa durante varios procesos de la construcción, prestando un servicio periódico mediante el cual unge, ¿no? Hace las veces de asesor técnico, proporcionando orientación y control de la misma. De manera que en líneas generales debe tener en cuenta lo siguiente. Debe de tener en cuenta que sus funciones van a estar determinadas antes del inicio de la obra, durante la ejecución de la obra y posterior al término de la obra. Antes del inicio de la obra, vamos a mencionar
que el supervisor debe hacer un reconocimiento del área del proyecto donde se va a construir. De igual manera, la ley de contrataciones con el Estado ya nos exige que los supervisores también hagan una revisión del expediente técnico, teniendo 15 días para presentar su informe para obras cuyo plazo sea de menor a 120 días calendarios y un mes tendrá para presentar su informe de revisión del expediente técnico para obras cuyo plazo sea mayor a 120 días calendarios. Asimismo, debe de elaborar y presentar el informe de dicha revisión con recomendaciones oportunas para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o adicionales. Dentro de las actividades durante la ejecución de la obra, va a ser un control técnico, control del contrato, control económico, financiero, control de las medidas de seguridad, control de avance de obra, control de calidad, control del tiempo, control del costo y sus respectivos informes. También tenemos, dentro de las labores que va a hacer o de las funciones que va a hacer el supervisor de obra, tenemos actividades posteriores al término de la obra. Y dentro de las actividades posteriores al término de la obra tenemos pues que va a estar presente en las pruebas de puesta en marcha, de ser el caso, participar en la recepción de la obra, de estar en el contrato, también formular la liquidación de la obra, hacer la revisión de la liquidación final de la obra y realizar también su informe final de la obra, ¿no? Entonces estas son, la verdad, funciones, más que todo, como ustedes lo pueden ver, cuando nosotros hablamos de un supervisor de obra, netamente nos estamos refiriendo al control. Cada vez que hablamos de supervisor de obra, pues nos referimos al control, al monitoreo. Si quisiéramos decir un sinónimo de supervisor, es control, ¿no? Monitoreo. Entonces, de eso se encarga el supervisor, lógicamente, porque está velando por los intereses de la entidad, ¿no? En campo. Tiene que verificar que ese proyecto se ejecute bajo los parámetros de calidad, de costo y de tiempo. No puede permitir que se perjudique al Estado. Y para hacer esa verificación del cumplimiento de calidad, costo y tiempo, pues tiene que hacer sus labores en función a la normativa, por ejemplo, ¿no? Ceñirse a su expediente técnico, ceñirse a las normativas vigentes y trabajar, ¿no? Y para ello, pues, son, vamos a decir, actividades que va a realizar en las 3 etapas, antes, durante y después. Pero durante la ejecución de la obra, por ejemplo, como ustedes pueden ver, es netamente control. Control técnico de los procesos constructivos, control del contrato, control económico financiero, control de la seguridad, ya sea en el trabajo y también por el tema del plan COVID, control de los avances de la obra, si está atrasada, adelantada, control de la calidad, si se está haciendo bajo los parámetros indicados en las especificaciones técnicas, en los ensayos, control de los tiempos, control del costo, ¿no? Entonces, netamente es eso, pero también tiene funciones antes y después, ¿ya? Bueno, las funciones específicas que se tiene del supervisor y estas, ¿no? Están siendo clasificadas según el tipo de control, pues tenemos el control del precio, control del